Buenos días, buen día. Antes que nada quiero agradecer al equipo de Innovac Brasil por esta invitación. Como ya comentaba Giolvano, yo soy profesor investigador de una institución enfocada a la formación de maestros y doctores en ciencias agrícolas, ¿verdad?, en México. Tengo muchos años trabajando como asesor, consultor en Norte. Me toca ir a Estados Unidos a asesorar a algunas empresas, México y Sudamérica, desde hace muchos años. Y el día de hoy voy a hacer una presentación, ¿verdad?, a solicitud del equipo de Brasil, como preámbulo, ¿verdad?, como inicio a este tipo de charlas. El día de hoy, técnicas, la calidad del suelo y la nutrición integral para altas productividades de aguacate. También quiero agradecerles a ustedes su atención, su tiempo, ¿verdad?, que dedican a este tipo de charlas. Y aquí realmente yo lo que quiero es simplemente compartir algunas experiencias en el manejo del cultivo de aguacate en algunos países. Pues los temas que trataré de abordar el día de hoy son estos tres: qué es el manejo de la nutrición integral del aguacate, qué implica, cuáles son los principales indicadores químicos, físicos y biológicos que debemos considerar para el manejo de suelos y hacer una buena nutrición de aguacate. Y bien, ayer ustedes vieron en campo algunos equipos, laboratorios portátiles, que yo uso mucho para el seguimiento nutricional del cultivo de aguacate. Bien, fíjense, ya desde los antiguos griegos mencionaban que son 4 elementos que se requieren o de los cuales están hechos todos los seres vivos: el agua, el aire, el sol y la tierra, decían ellos. Y creo que estos principios siguen siendo pertinentes en la actualidad, porque si nosotros queremos obtener aguacates, altos rendimientos, calidad, sanidad e inocuidad, necesitamos de alguna manera tener control sobre estos factores. Desafortunadamente, no siempre tenemos el control de todos, pero sí podemos nosotros hacer lo que humanamente sea posible, que es manejar bien un suelo, ¿no? Manejar las plagas, el clima, pues tenemos el concepto de bioestimulación para mitigar el efecto del estrés climático, de tal manera que cualquier factor, cualquier anomalía nutrimental que ustedes vean en la planta puede estar relacionado con los factores que mencioné, pero muchos de ellos están relacionados por el medio, ¿verdad?, el suelo en el cual están desarrollándose las plantas. Ahí están viendo ustedes, por ejemplo, un extracto de diferentes deficiencias nutrimentales en aguacate, y finalmente tiene que ver con el tipo de suelo, ¿verdad? Por eso yo he desarrollado un concepto que yo le llamo el manejo integral de la nutrición de cultivos, en este caso el aguacate. Y yo considero 5 aspectos muy importantes para nutrir una planta, no fertilizarla, sino nutrirla. El primer punto para mí es el manejo del suelo, la preparación, acondicionamiento del suelo. Sobre esto me voy a enfocar el día de hoy, básicamente. No hablaré de las 5 fases de lo que es el manejo integral de la nutrición de aguacate. Vean, cuando estos son proyectos que estamos desarrollando en México, los estamos impulsando fuertemente. ¿Por qué? Sabemos que al aguacate no le gustan los suelos arcillosos, lo sabemos, ¿no? Por el tipo de raíces que tiene. Son raíces que carecen de pelos absorbentes, entonces necesitan mucha aireación. Cuando tenemos suelos arcillosos y tenemos agua de buena calidad y clima de buena calidad, entonces estamos mandando a los aguacates a sustrato, como lo hacemos en muchos cultivos, ¿no? Entonces, no de esto tampoco vamos a hablar el día de hoy, me voy a referir básicamente al suelo. El segundo componente muy importante en el manejo integral de la nutrición de aguacate es desarrollar raíces, tener raíces. Si queremos dar agua y nutrir a una planta y no tenemos raíces, ¿de qué sirve, no? Entonces, para mí es un factor importante en la nutrición de plantas, en este caso aguacate. Vean, esta foto es de Nazca, en Perú. Son plantas, no tienen más de un año, son suelos pedregosos, conductividad de salinidad. La conductividad eléctrica normalmente está en 20 decisiemens por metro.
10 veces más de lo que pueda tolerar una planta de aguacate. Yo he aprendido mucho, ¿verdad?, en Perú, y vamos a platicar mucho de esto. Creo que los peruanos nos están enseñando, nos están diciendo que se puede producir aguacates aún en condiciones extremas. Y van a ver ahorita mucho de las fotografías es en condiciones semidesérticas, ¿verdad?, aguas salinas, suelos salinos, y se puede producir aguacate. Quiere decir entonces que lo que está escrito en la literatura de aguacate, mucho se ha escrito en el siglo pasado. Y queremos producir aguacate como nos decían nuestros profesores. El aguacate es más tolerante de lo que ustedes se imaginan, ¿verdad? Entonces quisiera comentar algunas cuestiones con ustedes al respecto. Tenemos que proteger las raíces, para mí es, ¿verdad?, un componente también muy importante, no solamente generar, sino que estas raíces sean durables, ¿verdad?, que duren mucho tiempo activas, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el calcio se absorbe por los puntos de crecimiento. Si no hay crecimiento de raíces, simplemente la absorción de calcio se ve mermada, minimizada. Entonces tenemos todo el tiempo que estar, de alguna manera, observando las raíces. Vean, el cuarto componente dentro del manejo integral de la nutrición de aguacate, pues es la nutrición misma, la fertigación, darle agua y nutrientes a la planta. Y en quinto lugar, la bioestimulación. ¿Por qué? Porque no es suficiente suministrar agua, nutrientes, tener raíces, si el clima no me favorece, ¿verdad? El clima es fundamental. Por ejemplo, ahora, en la zona que hay sequía, ¿cómo la planta va a alimentarse? ¿No? ¿Cómo va a tomar agua si no hay ni siquiera agua? Por eso es bien importante la bioestimulación, que tampoco es un tema que voy a hablar el día de hoy, pero sí durante las charlas de hoy y mañana se hablará al respecto. Vean, por ejemplo, ahí el efecto del estrés hídrico sobre la firmeza en frutos de aguacate Hass durante la maduración. Vean cómo una planta estresada rápidamente madura, comparada con una planta que no tuvo un estrés hídrico, en este caso. Aquí están viendo, por ejemplo, cómo afecta la falta de agua en la concentración de calcio en el fruto. El calcio, pues nosotros sabemos que, sobre todo en Perú y en Chile, o incluso ustedes, si van a enviar aguacates a Europa, pues necesitamos firmeza. Y el calcio es el elemento que me da firmeza. Entonces, si la planta está estresada, normalmente, ¿qué hace? Cierra sus estomas, ¿verdad?, los poros de la hoja. ¿Qué hace? Ya no transpira y el calcio se mueve por flujo de masas con el agua. Entonces deja de absorber calcio. Y si además no tengo raíces, no están creciendo, entonces les decía que cualquier factor climático nos va a afectar. En Perú tienen un dicho, que yo lo aprendí y creo que es muy importante. Y me gusta decirlo en las charlas. Perú dice, el clima te desnuda. ¿Qué significa que el clima te desnuda? Cuando tenemos problemas, cambia el clima y vemos un problema en la planta. Y decimos, fue el clima. Pero el problema ya estaba. Si no tengo raíces, o tengo pudrición de raíces, y el clima cambia, exceso de agua, y tengo hongos, lo que voy a ver es pudrición de raíces. Pero el problema ya estaba. Pero uno siempre lo asocia con el clima, ¿verdad? Entonces, ese dicho es a mí me gusta mucho decirlo porque casi siempre le echamos la culpa al clima. El clima es sí, pero hay que hacer lo que está en mis manos, que es manejar el suelo, manejar el cultivo. Entonces, vean, voy a mostrarles aquí diferentes tipos de suelo en diferentes países, para que vean que el aguacate se está llevando a extremos o a condiciones óptimas. Pero algo muy interesante que yo he visto, cuando llevamos el aguacate a condiciones extremas, donde monitoreamos, le damos seguimiento a todo, es donde los mayores rendimientos he observado en condiciones extremas. Por ejemplo, donde yo nací en México, que es Michoacán, es la principal, le llaman la capital mundial del aguacate. En Michoacán tenemos en ese estado 150,000 hectáreas de aguacate, ¿no? Entonces, tenemos un buen clima, un buen suelo,
una muy buena calidad de agua. Y como yo les digo a mis paisanos, lo que no tenemos son productores de aguacate. ¿Por qué? Esas condiciones, somos malos productores de aguacate. Nuestros rendimientos son bajos. ¿Por qué? Estoy en mi área de confort. Perú, por ejemplo, en México en promedio los rendimientos de aguacate Hass oscilan cerca de las 10 toneladas por hectárea. Y en muchos países vamos a ver esos rendimientos. Cuando voy a Perú, acabo de estar, bueno, la semana pasada, 48 toneladas por hectárea. En condiciones extremas, dices tú, ¿qué está pasando? Es manejo, ¿verdad? Entonces nos hemos acostumbrado a obtener 10 toneladas, sí. Desafortunadamente, la superficie mundial de aguacate está creciendo. En México aún le llamamos el oro verde. Aún con 10 toneladas es negocio, en México. Cuando, bueno, Colombia está creciendo, ¿verdad? Costa Rica está creciendo, Brasil va a crecer, ¿verdad? Entonces, República Dominicana está creciendo en aguacates, entonces cada vez va a haber más que aguacates. Y los precios no van a ser los mismos, de tal manera que producir 10 toneladas de aguacate no va a ser negocio, ¿no? Entonces les decía que, por eso yo le digo a mis estudiantes, fisiólogos de campo, ustedes no son agrónomos, ustedes son fisiólogos de campo. ¿Por qué? Porque dice que el mejor agrónomo o fisiólogo de campo es aquel que entiende los procesos fisiológicos. ¿Qué está sucediendo? Y voy acompañando al cultivo. Y muchos que hacemos solamente aplicamos recetas. Las recetas van a funcionar para producir 10 toneladas por hectárea, pero yo quiero 40. Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A entender qué está sucediendo. Vean, entonces les decía que les voy a mostrar diferentes tipos de suelos en diferentes países donde se produce aguacate. Suelos pedregosos en México, suelos derivados de cenizas volcánicas en México, suelos francos, eso ya es en Jalisco, México, altas densidades. Es muy relativo decir altas densidades, ¿no? Porque nosotros en México le llamamos altas densidades a 400 plantas por hectárea. En Chile, 1200, ¿verdad? En sustrato, estamos llevándolo hasta 3000 plantas por hectárea. O sea que es muy relativo. En Perú, 400, 700, 800, le llamamos altas densidades. Entonces depende mucho de las condiciones que tenemos, ¿no? Esto es en la parte norte de México, en zona semidesértica. Esto es en Perú, vean, suelos arenosos. Toda la costa peruana, son cerca de 2000 kilómetros, donde la temperatura oscila entre 18 y 28 grados. Entonces tienen condiciones muy buenas. No llueve, ¿verdad? A veces vemos la lluvia como algo fabuloso, sí, porque necesitamos agua. Pero la mejor agricultura se da donde tenemos, para mí, los mejores suelos son franco-arenosos, y no llueve. Pero tengo agua. ¿Esta agua de dónde viene? De los Andes o de la selva. Agua de buena calidad, mayormente. Entonces, vean, por eso ahí 48 toneladas por hectárea, que son el rendimiento récord a nivel mundial, en esas condiciones. Bueno, es en el norte de Perú, ya más hacia el Ecuador. Son condiciones un poco más extremas, más calor, aguas que tienen sales. Sin embargo, producen 20, 25, hasta 30 toneladas por hectárea en esas condiciones. En Colombia ya son condiciones más parecidas aquí a esta zona, como México, ¿no? En México casi todo la producción de aguacate es así. Suelos francos, francoarenosos, mucha lluvia. Vean en Perú, Nazca. Los suelos tienen 20 decisiemen de conductividad eléctrica. Salinidad, son muy salinos. Pero el agua no tiene sales. Y el clima es muy favorable. ¿Qué hacen ellos? Comienzan a lavar las sales, ¿no? Con mejoradores. Utilizando desalinizadores, mejoradores. Lavan las sales. Vean este sodio. Vean el color del suelo. No es agua. Es cuando se desplaza el sodio, normalmente queda de ese color. Ustedes no alcanzan a ver ahí los aguacates. Aquí están. ¿Por qué hacen eso? Porque hace mucho viento. Mucho viento. Entonces, ¿qué hacen? Siembran maíz a un costado para proteger
a las plantas pequeñas del viento. ¿Ya? Entonces, eso les genera que van a proteger el aguacate y vean, después cosechan el maíz, el grano, y van generando esa cobertura, ¿no? Este mulch que le llamamos. ¿Para qué? Para también ir generando carbono, ¿ya? El 33% más o menos del maíz es carbono, ¿no? Pues van generando suelo, dice, bien interesante. En Chile, suelos francoarcillosos, vean, allá hace mucho frío. Cada árbol tiene su nebulizador, fogger, ¿no? Que le llamamos. Tiene un fogger pues para las heladas. Esto es en Costa Rica. Ahí estamos impulsando un proyecto de 1000 hectáreas. ¿Por qué hablo de Costa Rica? Porque las condiciones de Costa Rica son muy parecidas a las que ustedes tienen aquí. Suelos francoarcillosos, ácidos. Hasta el color, vean, ¿no? ¿Por qué puse esta fotografía? Porque si ustedes tienen suelos francoarcillosos y llueve mucho, y no hacen ese tipo de camellones, ¿eh? Camaleones, como dicen ustedes, van a tener problemas de fitósfera por drenaje, ¿verdad? Si su suelo es francoarcilloso y llueve mucho, van a tener problemas. Va a haber acumulación de agua, pudriciones, fitósfera, lo que normalmente vemos, ¿no? Por eso se están haciendo este tipo de camellones. Y no son de 1 metro, hasta de 2 metros. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes consideren esto. ¿Por qué? Van a ver por qué, ¿no? Y bueno, además de aplicar cal agrícola, ¿no? Encalado, por el pH. Eso sería como lo básico. Por eso quise mostrar esa foto, porque aquí los suelos son muy parecidos. Por lo poco que conocí estos días, sus suelos pareciera como si estuviera yo en Costa Rica, ¿no? Por condiciones de clima, tipo de suelo, suelos ácidos, compactados de alguna manera. Entonces vean, vamos a entender un poquito lo que son los suelos. ¿Ya? La calidad de los suelos tiene que ver con su fertilidad, pero no solamente la fertilidad química. Desafortunadamente, en la universidad, cuando hablamos de nutrición, solamente hablamos de esto. ¿Cómo está la parte química? Y generamos un programa de nutrición. Y se nos olvida esto, tan importante, ¿verdad? Por eso, la agricultura mundial, ¿ya?, se está enfocando a lo que se conoce como la agricultura regenerativa. Ya no nos interesa la agricultura orgánica, convencional, es la agricultura regenerativa, que es, produce alimentos cuidando el suelo. ¿Ya? Cuida el suelo, ya no lo deteriores tanto. Es un problema mundial el deterioro de los suelos. Puede ser por factores humanos o por factores climáticos. Si está cambiando el clima, va a cambiar el suelo. Así es esto. Entonces tenemos que cuidarlo. Entonces, de tal manera que yo hace muchos años me dedicaba a estudiar los suelos. Ahora me dedico a mejorarlos y a cuidarlos, ¿no? Por eso aprovecho todo este tipo de charlas para concientizar en que ya no basta con producir alimentos a costa del suelo, ¿no? Explotar el suelo ya no es suficiente. Tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Como decía ayer el ingeniero Juan Carlos, José Carlos, de aguacate, flor de aguacate, que decía que le quería dejar algo a las futuras generaciones. Qué bueno que piense así, ¿verdad? Entonces vean muchos de los conceptos que yo ayer escuché su charla y hablaba de la producción sustentable de aguacate. Es lo mismo que hacemos nosotros, pero en altas densidades, en altas productividades. Queremos producir 50 toneladas por hectárea de aguacate Hass, pero cuidando el suelo, cuidando el agua, cuidando el ambiente, cuidando el bolsillo, ¿ya?, el dinero del productor. Ese es nuestro trabajo finalmente. De tal manera que todo inicia con un análisis de fertilidad del suelo. Yo necesito entender qué está pasando con mi suelo. Vean, así como decimos, el equilibrio en el ser humano, ¿cuál es? Salud, dinero y amor, ¿no? Aquí es un equilibrio en los suelos. Entonces, ¿qué es más importante actualmente? La salud. Pero, ¿eso por qué lo digo? Porque para mí ahora lo más importante de los tres es la fertilidad biológica. Un poquito. Todos son importantes, van a ver. Hay que mantener un equilibrio entre la fertilidad biológica, fertilidad física y la fertilidad química.
Pero si ustedes me preguntaran, para mí, ¿qué es más importante de los tres? La fertilidad biológica. Porque si yo manejo bien la fertilidad biológica, esto va a funcionar bien. Pero si solamente me dedico a fertilizar, voy a tener problemas, ¿no? Si no trabajo bien también la parte de compactación, voy a tener problemas. Entonces tenemos que manejar bien esos conceptos. Entonces les decía, aquí voy a tratar de transmitir estos conceptos en aplicación práctica, porque no solamente basta con estudiarlos. Yo les dije, ya muchos años se los estudié los suelos. Y yo hago una crítica muy fuerte a mis colegas. Pues yo fui secretario de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, participé con el Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, cuando se hizo el Congreso en México, y creo que hemos aprendido mucho de los suelos. Desafortunadamente, la degradación, el número de publicaciones va hacia arriba y el número de suelos deteriorados va hacia abajo. Como que no hay concordancia. Entonces, tenemos que aprender ahora, primero, detener esa degradación, conservar el suelo y mejorarlo, que es la agricultura regenerativa. Entonces van a ver ustedes lo importante que es la fertilidad física para el cultivo de aguacate. Aquí están viendo ustedes un perfil de suelo. Para mí es muy importante esto. Ustedes saben que el suelo tiene, en la parte física, tenemos tres componentes muy importantes: fase líquida, fase gaseosa y la fase sólida. También tienen que estar en equilibrio. Yo necesito, ¿verdad?, suelo. Aquí hay minerales, hay microorganismos, ¿verdad? Aquí hay carbono, que es el humus o la materia orgánica. Pero también las plantas necesitan respirar y para eso necesitan ¿qué? Aire, espacios porosos. Pero también necesitan comer y para eso necesitan agua con nutrientes. ¿Vean? Hay un concepto que usamos mucho en la agricultura, en la agronomía, que es capacidad de campo, ¿no?, en el riego. ¿Y qué es la capacidad de campo? Es un equilibrio entre los espacios porosos y el agua. Y en esa agua están ¿qué? Los nutrientes que la planta va a absorber. Entonces vean, los mejores suelos para producir aguacate son aquellos que tienen una textura franca, franco-arenosa y arenosa. ¿Por qué? Porque el aguacate no genera pelos absorbentes como muchos cultivos. Entonces necesitamos ¿qué? Aireación, aire. Y como decimos, el mejor enraizador, ¿cómo se llama? Aire, oxígeno, ¿no? Porque muchas veces hacemos pruebas con enraizadores y no vemos respuesta. Pero tu suelo, así de compactado. ¿Cómo quieren tener raíces en un suelo así? Cuesta trabajo, ¿verdad? No es que los enraizadores sean malos, es que no tengo condiciones para generar raíces. Entonces vean, los análisis de suelo, normalmente, en algunos países nos incluyen los parámetros físicos. Creo que también nosotros tenemos que educar a los laboratorios. No que me entreguen la información que ellos quieren, es la que yo necesito. Porque para mí no es suficiente ver si ese suelo es pobre o es rico en nitrógeno. Si es pobre, lo pongo. Si es alto el nitrógeno, disminuyo mi dosis de fertilización. Pero para mí también es muy importante esto, van a ver por qué. Entonces vean, como dice ahí, la compactación física del suelo afecta el desarrollo del cultivo. Vamos a ver aquí en esta charla que hay tres tipos de compactación. El origen de la compactación puede ser de tres maneras: compactación física, compactación química o compactación biológica. En un análisis de fertilidad del suelo, nosotros detectamos qué tipo de compactación tengo. Porque si mi compactación es física y yo manejo una estrategia química, no funciona. O viceversa, mi compactación es química y yo voy a hacer subsoleo, no funciona. El problema es químico. Entonces vean, más adelante, Juan Antonio, buen amigo, que viene de Perú, vean esa mano es de él. Entonces, él va a hablar mucho de esto. Porque tiene, en la zona donde él trabaja, tiene mucho de este tipo de problemas. Son suelos franco-arcillosos con exceso de calcio. Ellos tienen dos tipos de compactación: compactación física y compactación química. Y les va a hablar de sus experiencias y cómo ha mejorado la productividad, simplemente mejorando la fertilidad
la compactación en este caso. Entonces vean, ahí están viendo ustedes un parámetro que para mí es muy importante. Conductividad hidráulica, velocidad de infiltración, que es lo mismo. ¿Qué dice ahí? Muy baja. Eso me indica que ya hay un problema de compactación. Yo voy a generar un programa de nutrición, de fertilización, pero mi suelo está compactado. La eficiencia de los fertilizantes es muy baja. Va a llover, se va a aprovechar poca agua. Entonces tenemos que generar un suelo con buen drenaje. Vean, suelo arenoso, compactado. No porque sea arenoso no se tiene que compactar, también se compacta. Vean ese trabajo del doctor Ferreira en Chile. Suelo con 7% de aire, suelo compactado, y un suelo con un buen nivel de aireación. Normalmente un suelo franco, si vemos por ejemplo sus propiedades hídricas, vean acá arriba. Pues es bien importante que los laboratorios nos entreguen la mayor cantidad de información. Vean, suelo arcilloso, ahí hay una compactación física, la arcilla, pero vean, capacidad de campo, retiene más del 30%. Cuando un suelo retiene más del 30% y es aguacate, van a tener problemas con fitósfora. Necesitamos suelos con buen drenaje. ¿Quién me proporciona un buen drenaje? Suelos francos, franco-arenosos y arenosos. Un suelo franco normalmente llega a capacidad de campo cuando retiene entre un 20 y un 30% de agua. Un suelo arcilloso retiene más del 30% de agua. Un suelo arenoso retiene menos del 20% de agua. Vean, son propiedades físicas que me dicen si ese suelo está apto o no para producir aguacates. ¿Ya? Y vean, lo peor de todo, la conductividad hidráulica o velocidad de infiltración muy baja. Ese es un problema muy fuerte. Y no solamente para el aguacate, para el mango, para cualquier cultivo. Peor, para aguacate, arándano, mirtillo, como dicen ustedes. ¿Por qué? El mirtillo también casi no genera raíces absorbentes. Entonces, aquellos cultivos donde se dificulta la formación de raíces, necesitamos buena ¿qué? Oxigenación. Vean, suelo compactado y no compactado. Respiración radical disminuye. ¿Por qué? Porque las plantas respiran por las raíces y generan energía. Si no generan energía, ¿cómo va a absorber ese fósforo que está ahí? Que por sí sus suelos ya tienen alta fijación de fósforo por el tipo de suelos. No hay una baja disponibilidad de fósforo. No tengo raíces, aumenta el problema. Entonces vean cómo tenemos que mejorar, porque no van a hacer toda su vida, van a hacer aplicaciones foliares. Y a veces queremos resolver el problema con aplicaciones foliares. Y sí hay que hacer aplicaciones foliares. De acuerdo con el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, vean, una buena infiltración para el cultivo de aguacate, sus suelos deben de tener más o menos esta infiltración, más de 6 centímetros por hora. Si llueve mucho y tienen una baja infiltración, hay problemas. Afortunadamente, si su cultivo está en una pendiente, eso ayuda, ¿verdad? Pero si está en una zona plana y tienen una baja infiltración, va a haber problemas. Desarrollo de raíces, pudrición. Tarde que temprano van a tener problemas con fitóptera, fusarium y todo lo que tenga que ver con pudrición de raíces. El equipo de Innovac, ¿verdad? Ayer vieron este penetrómetro. Entonces eso lo usamos también mucho para estimar la resistencia a la penetración del suelo. Ver si mi suelo está compactado o no está compactado. Recuerden bien, eso es muy importante para el cultivo de aguacate. Nosotros cuando vemos un valor mayor a 600 megapascales, decimos, ahí hay un problema ya fuerte de compactación. Entonces tenemos que empezar a descompactar ese suelo. Ahorita van a ver cómo se descompactan los suelos, ¿no? Estoy hablando mucho de compactación. Vean estos en Costa Rica, suelos iguales a los de ustedes. Iba a decir parecidos. Vamos a decir iguales casi. Vean, cuando tenemos árboles de aguacate en una zona plana, empezamos a ver problemas. ¿De qué? Fitóftora. Cuando están en una pendiente, los problemas se ven menos, porque finalmente el agua corre. Pero cuando tenemos una zona plana,
problemas con fitóftora. ¿Ven por qué tenemos que hacer camillones? Donde si mi suelo es plano y tengo un problema de infiltración y llueve mucho, tenemos que hacer camillones. ¿Qué es más inversión? Sí, pero pierdes menos. ¿Por qué también estoy platicando mucho de la compactación? Porque si tengo poco desarrollo de raíces, que es algo que me llamó la atención, ¿no? Ahora que hicimos el recorrido. En casi todos los países donde uno llega, quitas la hoja y observas raíces. Y en estos recorridos que hemos hecho, yo quito la hoja y no veo raíces superficiales. Casi siempre dice la literatura que más del 50% de las raíces en el cultivo de aguacate están en los primeros 20 centímetros. ¿Por qué no están ahí? En el caso de ustedes, o muchas zonas. Porque andan buscando aire, agua o comida. O sea, normalmente si la planta tiene las condiciones óptimas a 20 centímetros, ahí van a estar. Y es suficiente para darme, ¿cuánto? 40 o más toneladas de aguacate. Pero si no tengo esas condiciones óptimas, las raíces van a andar buscando el agua, el aire, ¿verdad? Y la comida, la nutrición. Entonces, vean, hemos venido desarrollando un método también para poder relacionar, como dice ahí, tratar de mitigar o minimizar la alternancia en el cultivo de aguacate, ¿verdad? Decimos a veces tenemos un año bueno, un año malo, un año bueno, pero desafortunadamente es un año bueno, 25 toneladas, un año malo, 10 toneladas. Vean, son 15 toneladas de diferencia y eso no nos conviene. Entonces vean, ¿qué hacemos? Vieron ayer también que el equipo de Innovac tenía por ahí un medidor de grados Brix, un refractómetro. ¿Qué estamos haciendo en Perú? Desarrollando una técnica para poder ver, observar, después de cosecha, qué tan desgastada quedó mi planta. Se tiene que ver mucho. Ustedes cosecharon, si hubo un alto rendimiento, la planta queda muy agotada. Eso lo sabemos, ¿no? Y vean, podemos medir almidones, otro tipo de sustancias, pero estamos midiendo los grados Brix, de tal manera que hemos generado, o yo he generado estos rangos para aguacate. Hass. Muestreamos raíces, las molemos, las maceramos, ¿verdad? Y las colocamos en el medidor de grados Brix. Si yo terminé la cosecha, normalmente encontramos, después de cosecha, van a encontrar en raíces muy pocos grados Brix. Quiere decir que su planta quedó muy agotada. Si terminaron la cosecha y tienen muchos grados Brix, su rendimiento fue bajo. Así es esto, ¿verdad? Quiere decir que no terminó agotada. Eso es bueno, ¿por qué? Porque a la siguiente campaña su rendimiento van a ser altos. Pero yo no quiero que sean altos y así. Quiero mantener un rendimiento más o menos estable. Entonces vean, si ustedes terminaron la cosecha y no logran levantar los grados Brix en raíces antes de floración, más de 10 grados Brix, va a tirar flor y fruta. Ustedes pueden nutrir bien la planta, puede hacer un buen clima, pueden regar bien, irrigar bien a su planta, pero ya tiró la flor, ya tiró la fruta. Entonces vean, no todo es simplemente nutrición clima, es ver que mi planta está fuerte, que puede amarrar esa flor, ese fruto. Entonces vean cómo es un seguimiento que estamos dando. Y eso nos permite, vean como dice ahí, estos rangos son para aguacates que producen más de 30 toneladas por hectárea, que es un alto rendimiento en Hass, ¿no? Estoy hablando de Hass. Aquí con el equipo de Brasil, de Innovac, decíamos, tenemos que empezar a generar esta información para las variedades de ustedes, de avocado, ¿no? Tenemos que empezar a entender un poquito más esto. Esta estrategia no es nueva, eso lo manejan mucho en Europa, en otros cultivos, cítricos, etcétera. Yo lo estoy utilizando para aguacate y está funcionando muy bien. Hay mucha relación, incluso tenemos datos hemos manejado datos desde el 2017, monitoreamos todos los días. Afortunadamente este trabajo se hizo en la agrícola en Perú, que está produciendo hasta 48 toneladas por hectárea. Y hemos visto que desde el 2017 a la fecha, siempre los grados Brix
fueron incrementando. Ahora ellos manejan, y es una empresa que maneja cerca de 2.000 hectáreas de aguacate, y sus rendimientos están en promedio 30 toneladas. 32, 28, 30, 31, pero vean, sí se da esa alternancia, pero es muy baja. De tal manera que en 2.000 hectáreas se están produciendo 30 toneladas. Es una maravilla. Este trabajo está por publicarse. Lo vamos a publicar apenas, ¿no? Tenemos datos desde 2017 al 2021, rendimientos, ¿no? Análisis foliares, para poder generar o tratar de afinar esa información. Vean lo importante que son las raíces, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando tanto de compactación? Porque si tu suelo está compactado, nos cuesta trabajo tener buenas raíces. Pero vean, ya hablé de la fertilidad física. Ahora hablemos de la fertilidad química. Los suelos están hechos de minerales y estos a su vez de elementos químicos. Lo que más predomina en los suelos en el mundo es el oxígeno, el silicio y el aluminio. Estos tres elementos dan origen al suelo, a las partículas del suelo, ¿no? Que le llamamos arcilla, coloides edáficos, partículas del suelo. Vean, si son silicatos, aluminio silicatos, químicamente la terminación ato significa ¿qué? Carga negativa. Quiere decir entonces que cada partícula del suelo es un imán cargado con cargas negativas. ¿Qué hacen los suelos? Atraen todo lo que sea positivo. ¿Qué cargas o elementos químicos tienen carga positiva? Le llamamos cationes, ¿no? Los cationes son atraídos por las cargas del suelo. Entonces vean que mientras mayor sea el tamaño de la partícula del suelo, menos atracción tiene sobre las cargas positivas. Este concepto se conoce como capacidad de intercambio catiónico. Capacidad de troca catiónica, ¿no? Así le dicen. ¿Por qué eso es bien importante? Van a ver por qué. Entonces, si mi suelo es arenoso, vean, esa partícula grandota, va a atraer pues la cantidad de cargas positivas en base a la cantidad de cargas negativas que tiene esa partícula. Es una arena. ¿Qué pasa si ese grano de arena lo pulverizo? Lo hago más pequeñito, del mismo volumen. Ahora ya no tengo una partícula de arena con 100 cargas negativas que atraen a 100 cargas positivas. Ahora tengo 1000 partículas pequeñas, todas con una carga negativa. Vean, al disminuir el tamaño de la partícula, se incrementa la capacidad de atraer ¿qué? Cationes. Ahora ven por qué los suelos arcillosos son muy ricos en nutrientes. ¿Por qué? Porque la capacidad de retener cargas positivas es mayor por el tamaño de la partícula. Disminuye el tamaño de la partícula, su atracción es mayor. Incrementa el tamaño de la partícula, la atracción es menor. Y no solamente de los nutrientes, del agua. ¿Ven por qué los suelos arenosos tenemos que regar y fertilizar prácticamente diario? Un suelo arcilloso no. Retiene muchos nutrientes, ¿ah? Y agua. Por eso es bien importante esto, van a ver por qué. Porque en el suelo tiene que haber un equilibrio químico. Fíjense, el equilibrio físico es un equilibrio, un suelo franco normalmente el 50% es suelo, el 25% es aire y el 25% es agua. Ese es un equilibrio físico. El equilibrio químico en un suelo aquí lo están viendo. ¿Por qué sus suelos son ácidos? Llueve, se lava calcio, magnesio y empieza a solubilizarse el aluminio o empieza a predominar el hidrógeno, ¿no? Quiere decir que con el exceso de agua se lavó el calcio, el magnesio, incluso el potasio, ¿no? Suelos ácidos, pues vean los niveles de sodio que tienen, muy bajos, pero el hidrógeno y el aluminio es el problema en los suelos ácidos. El aluminio tiene un problema. Realmente el problema no es el pH, el problema es el exceso de aluminio o los metales pesados. El aluminio inhibe la división celular, ¿ya? Entonces, el manganeso, el hierro que predomina en suelos ácidos intoxica la planta. Pero el problema no es el pH, el problema es la toxicidad que generan estos elementos solubles. De tal manera que vean, cuando ustedes
hagan un análisis de suelo. Vean este suelo. Vean, el pH está en 6,3, pero es pobre en calcio. No siempre un suelo ácido va a ser pobre en calcio. Pero vean, en el caso de ustedes, este suelo es aquí de Minas Gerais. Vean, por ejemplo, un pH de 5.5. O si la extracción se hizo con cloruro de calcio, 4.9. Suelo ácido, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos? Vean, el calcio está en... El calcio aquí está. 28.2%. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto tiene que tener un suelo de calcio para que esté en su nivel óptimo? Entre 65 y 75%. Esos son los niveles de calcio que tienen que tener sus suelos. ¿Para qué? Para que no sean ácidos y para que el calcio no sea un problema. Ahí están viendo el equilibrio ideal en un suelo, que tiende a ser ¿qué? Neutro. Los suelos deben de tener, en Brasil, en México, Australia, China, donde sea, los suelos deben de tener, de todo lo que está pegado al suelo, el 65-75% tiene que ser calcio. Tiene que ser calcio. El 10, el 20% debe ser magnesio. Entre el 5 y el 7% tiene que ser potasio. Y así sucesivamente, vean. Los suelos, ¿yo para qué quiero aluminio e hidrógeno en un suelo? Yo quiero calcio, quiero magnesio, quiero potasio, ¿verdad? Ahora, si ese suelo no tiene esas condiciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Vean? Por eso dice aquí, vean. Es bien importante ese concepto de capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Es la capacidad que tienen los suelos de retener cargas positivas, ¿no? De tal manera que vean, mientras mayor sea la capacidad de intercambio catiónico, más arcilloso es un suelo, ¿no? Mientras más arenoso, la capacidad de intercambio catiónico es más baja. Por eso, los suelos que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor a 20 centimol carga por decímetro cúbico, así se expresan las unidades aquí en Brasil. En toda Latinoamérica, menos en Brasil, decimos miliequivalentes por 100 gramos de suelo, o centimol carga por kilogramo. Es importante saber transformar esto. ¿Por qué? Porque si no, si yo llego a Brasil y veo 20 centimol carga por decímetro cúbico, y nosotros estamos acostumbrados a decir miliequivalentes por 100 gramos, por eso pongo estas equivalencias, ¿no? Entonces les decía, suelos de textura franca, francoarenosa y arenosa son óptimos para la producción de aguacate. ¿Quiénes son esos suelos? Aquellos que tienen una capacidad de intercambio catiónico menor a ¿cuánto? A 20. Como en este caso, vean, este suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico efectiva de 8.9. ¿Qué me dice esa capacidad de intercambio catiónico? Que este suelo es franco. Solamente por ver ese número digo, este suelo es franco. Y sirve para producir aguacate. Pero el problema es que el pH. Y el problema no es el pH. El problema es que ese suelo es muy pobre en calcio. Es pobre en magnesio. Bueno, casi está en su óptimo, ¿no? Pobre en potasio. ¿Y es rico en qué? En hidrógeno y aluminio. Ese es el problema. ¿Qué tengo que hacer entonces? Encalar, ¿no? Voy a encalar. Por eso yo utilizo esta tabla. Algunos de ustedes la tienen, si no se las puedo dejar, donde yo simplemente incorporo los análisis de fertilidad del suelo, el porcentaje de los cationes, la capacidad de intercambio catiónico, y obtengo una dosis de encalado. Aquí está. Necesito 5 toneladas por hectárea de carbonato de calcio. O caldolomítica, si necesito calcio y magnesio. Vean para qué necesitamos los análisis. Entonces yo tengo que equilibrar mi suelo. Vean, la fertilidad física la tengo que mejorar. Tengo que mejorar mi fertilidad química. Y ahorita vamos a ver la fertilidad biológica. La nutrición no solamente es fertilizar. Desafortunadamente, así nos han dicho nuestros maestros siempre. Iniciamos el curso de nutrición hablando de fertilizantes. Y por eso los suelos están tan mal. Se nos olvidó cuidar el suelo. Vean el caso contrario. Solamente para que tengan una referencia. Hablamos de los suelos de esta zona
pobres en calcio. Vamos, por ejemplo, a Chile, a Perú, en algunas otras zonas de Perú, y vean cuánto tenemos de calcio, 90%. Por eso, le decía yo ayer a Juan Antonio, puedes exportar suelo de Chincha, de donde es el originario en Perú, para acá, son ricos en calcio, y aquí lo que falta es calcio. Entonces vean, el exceso de calcio también es malo, y muy malo, ¿eh? Yo prefiero tener un suelo pobre en calcio que con exceso de calcio. ¿Por qué? Un suelo rico en calcio te genera problemas con magnesio. ¿Ya? Porque el calcio está ocupando el espacio del magnesio y del potasio. Normalmente los suelos ricos en calcio son pobres ¿en qué? En magnesio y potasio. ¿Qué más? El calcio reacciona con los fertilizantes y se forma yeso. Aplico sulfato de amonio, sulfato de potasio y se forma yeso, sulfato de calcio. ¿No? ¿Qué más? Precipita con el fósforo y además me compacta el suelo. A esto le llamo yo compactación química, vean. Esto se da de manera natural. Esto es allá en Nazca, Perú. Vean, suelos compactados por exceso de... Vean lo que ustedes necesitan para sus suelos. La cal agrícola, ¿qué es? Carbonato de calcio. Y allá, el carbonato de calcio, vean, es un suelo de textura franca y compactado. ¿Por qué se compactó? Si es franco, su SIC está bajo de 20 centimol carga por decímetro cúbico, se compactó porque ese carbonato de calcio es una sal insoluble y empieza a ocupar espacios porosos. Y empieza el proceso de compactación química. ¿Ya? Y no solamente eso, vean, el exceso de carbonatos bloquea la absorción de hierro, manganeso, cobre, zinc y problemas. Vean, es una piedra. Esto es allá en Chile. Aquí están, ahora estas son las manos de Alberto, ¿eh? Que también va a dar una charla posteriormente. En Chile también detectábamos este problema. Suelos francoarcillosos, problema de compactación física y con excesos de calcio. Entonces tenemos problema de compactación química y compactación física, ¿no? Vean cómo están los camellones. Es una piedra. ¿Por qué? Exceso de calcio y que reacciona con fertilizantes y se forman sales insolubles y con el tiempo empieza a haber un proceso de compactación química. Y vean, el exceso de calcio enyesa, genera un problema de enyesado de raíces. ¿Ven por qué les decía yo que falta de calcio malo, exceso de calcio también es malo? Y solamente estoy hablando de un elemento. Por eso sí, muy importante los análisis de fertilidad del suelo, para poder entender todo esto, antes de establecer el cultivo. Entonces vean, el enyesado de raíces en Chile, el enyesado de raíces en Perú, en aguacate. ¿Por qué? Por el exceso de calcio. Y eso no ocurre de un día para otro, a través del tiempo. Ahora hablemos de la fertilidad biológica. ¿Por qué? Porque la única manera de descompactar los suelos es a través de estrategias biológicas, me refiero a estrategias durables. Si yo hago un subsoleo, es una estrategia muy de corto plazo, ¿no? Se vuelve a compactar el suelo. Decimos los suelos tienen memoria. Se vuelven a compactar. ¿Cómo descompactamos los suelos? Yo utilizo 3 estrategias y las 3 son biológicas. Si yo tengo un problema de compactación física, tengo un problema de compactación química o tengo un problema de compactación biológica, mi estrategia normalmente es biológica. Claro, también subsoleamos, pero viene acompañada siempre de un manejo biológico. ¿Qué significa el manejo biológico? ¿Quieren descompactar un suelo inmediatamente? Ácidos carboxílicos. Así de rápido. En una semana, 10 días, ustedes ya ven el efecto. Depende del grado de compactación y de la dosis que usemos, ¿no? En Perú, por ejemplo, hemos usado hasta 20 litros por hectárea en suelos muy compactados. Y dosis de mantenimiento, ¿verdad? A través del tiempo. Más bajas, claro. O a veces usamos 10 litros por hectárea, dependiendo de las condiciones. Para eso yo me apoyo mucho con el equipo de Innova. ¿Por qué? Porque ellos van
hacen un estudio del nivel de compactación y en base a eso se hacen cálculos y decimos, para tu suelo necesitas tantos litros de choque, que le llamamos, ¿no? Así. Y después vienen las dosis de mantenimiento. Ahora, para que este sistema sea durable, ¿qué hacemos? Incorporamos abonos orgánicos y microorganismos. Porque los microorganismos, van a ver ahorita, nos ayudan a descompactar los suelos a mediano y largo plazo. ¿Ven? Y para eso necesitan comer ¿qué? Carbono, materia orgánica. Entonces, para mí las estrategias biológicas funcionan de maravilla. Unas a corto plazo, mediano y largo plazo. ¿Qué necesito? Descompactar mi suelo ahorita, ácidos carboxílicos. Evitar que se me compacte con el tiempo, ¿no? Materia orgánica, microorganismos. Por eso yo manejo mucho la nutrición con microorganismos. Fíjense, es algo que tengo algunos 5 años empezando a entender un poquito del gran papel de los microorganismos del suelo en la nutrición de las plantas. La nutrición de las plantas, aunque ustedes no lo crean, está mediada por microorganismos. Por eso les digo que se nos olvidó la fertilidad biológica hace muchos años. No todo. Yo sé que ustedes trabajan cultivos donde sí manejan muy bien esta situación. Vean, ¿por qué a veces no vemos respuesta de la aplicación de abonos orgánicos? Porque se requieren muy altas cantidades de abonos orgánicos. Vean, para incrementar 1% el nivel de materia orgánica en un suelo, vean las cantidades que necesitamos de esas fuentes orgánicas. Ayer el ingeniero hablaba de que él está rotando aguacate con café. Fíjense, el contenido de carbono en la cana de azúcar. De igual manera, la pulpa de café normalmente tiene 52% de carbono. Por eso, ustedes pueden mejorar un suelo rápidamente con carbono utilizando desechos de caña de azúcar del café. Tienen más carbono, vean, que el estiércol bovino, que la gallinaza y que muchos otros. O sea, la caña de azúcar y el café que abundan en esta zona son excelentes mejoradores del suelo. Claro, composteados, bien molidos y composteados son una maravilla, porque son ricos en carbono. Y lo que más veo aquí es café y caña de azúcar, ¿verdad? Son estrategias biológicas. ¿Por qué queremos incrementar los niveles de carbono en el suelo? No necesito incrementar los niveles de ¿qué? De materia orgánica. Me interesa el carbono, que es lo mismo, ¿no? Pero ¿quién transforma ese abono orgánico a humus? Los microorganismos. ¿Están ahí o no están? No lo sé. Pero yo necesito microorganismos para transformar esos abonos orgánicos a humus, a carbono orgánico. Porque vean, al incrementar mis niveles de carbono orgánico en el suelo, la biomasa microbiana se incrementa. ¿Ya? Es alimento de ellos, es la fuente de energía. Cuando en México, hace muchos años, se empezó a estudiar el problema de fitóftora, la estrategia que más funcionó contra la fitóftora no fueron los fungicidas, fueron abonos orgánicos, altas cantidades, altas cantidades. ¿Por qué? Ahora tiene lógica. ¿Por qué la materia orgánica, los abonos orgánicos descompactan los suelos? No son los abonos orgánicos, son los microorganismos. Ellos merecen la medalla de oro. No, claro, indirectamente la materia orgánica, pero son los microorganismos. Ahorita van a ver por qué los microorganismos descompactan los suelos. ¿Necesitan carbono? Claro, es la fuente de energía. Pero vean entonces, la incorporación de carbono al suelo mejora las propiedades químicas, físicas y biológicas. Desafortunadamente nuestros suelos han perdido mucha materia orgánica a través de los años. Y más si estamos en una zona inclinada, ¿no? En ladera. En México, por ejemplo, es común encontrar en un inicio 11, 14% de materia orgánica en nuestros suelos. Llegan, quitan el bosque, ponen aguacate. Pasan 10 años y de 14% de materia orgánica bajan como hasta 8%. Pierden muy rápidamente la materia orgánica.
Por eso necesitamos tener también estrategias de conservación de suelo. Y peor, si estamos en una ladera, se pierde muy pronto la materia orgánica. Entonces vean, ¿por qué son importantes los microorganismos en la nutrición de las plantas? Van a ver por qué. Ese es un trabajo que hice con un estudiante de maestría. Hicimos un análisis metagenómico. ¿Sí? Por eso estamos entendiendo un poquito más las funciones y lo importante que son los microorganismos en los suelos. Vean, este es un huerto orgánico de aguacate. Hicimos un análisis de metagenómica, está publicado también este trabajo. Vimos quiénes eran los microorganismos, pero no solamente es saber quiénes son, necesitamos saber qué hacen. Y para eso utilizamos técnicas que se conoce de metabolómica, metabolitos. ¿Vean? Metagenómica, ¿qué es? Pues para que entiendan, la prueba de PCR, para saber si es SARS-CoV-2, ¿ya? Ese COVID, necesitamos saber con exactitud, y por eso utilizamos, o algunos hacen la prueba de paternidad, no sé por qué, pero bueno, ¿ya? Sí, para saber, ¿ya? También hacemos la prueba de paternidad, es PCR, ¿no? En este caso es metagenómica. Ahora, ¿qué hacen los microorganismos? Utilizamos técnicas como la metabolómica. De eso habrá unas charlas posteriormente. Necesitamos entender más qué están haciendo. Desafortunadamente, este tipo de estudios son muy caros, muy costosos todavía, ¿no? Entonces van a ver que hay otro tipo de estudios más baratos. Les denominamos perfil microbiológico del suelo. Ahorita van a ver un ejemplo. ¿Por qué es importante? Vean, es un trabajo que hicimos también comparando los diferentes sistemas de producción de aguacate en México. Los mejores suelos, ¿cuáles creen que eran? El bosque. En términos de un sistema estable, con altos niveles de materia orgánica y un alto contenido de microorganismos. El bosque, donde no se produce nada, son los mejores suelos, fíjense, donde no se produce nada. Empezamos a incorporar aguacates de manera convencional u orgánica, y si no cuidamos el suelo, lo comenzamos a perder. Entonces, vean, hay un concepto que usamos mucho que se llama respiración del suelo. ¿Por qué? Mientras más microorganismos tengo, más CO2 se libera del suelo. También es una manera indirecta de medir la microbiología del suelo, ¿no? Pero vean por qué son importantes los microorganismos. Son solubilizadores, ¿ya? ¿Por qué creen que les dije que cuando tenemos compactación química usamos microorganismos? Ese yeso que ya se formó, ¿cómo lo voy a solubilizar? Lo hacemos con microorganismos, sobre todo bacterias solubilizadoras. Bacillus subtilis. Para mí, Bacillus subtilis es una superbacteria, ¿eh? Es una superbacteria. ¿Por qué? Descompacta suelos, solubiliza, libera una enzima, ¿ya? Una enzima que está muy relacionada con la síntesis de glicina betaína. Esta glicina betaína ayuda a mitigar el estrés salino. Entonces, y solamente por mencionar una de tantas funciones que hace Bacillus, además de la más conocida, ¿no? Ahora que estamos utilizando técnicas de metabolómica, entendemos qué más hacen el resto de los microorganismos, o vamos a entender qué más hacen. Pero vean, aquí les quiero explicar por qué los microorganismos descompactan los suelos también. Porque ellos, cuando van creciendo, las poblaciones van agregando suelo, van agregando, ¿no? Entonces, ¿qué significa agregar suelo? Significa ir, yo siempre digo de esa manera, de pequeñas partículas de suelo se hacen partículas más grandes, ¿ya? Y al ir generando partículas más grandes, vean, se van generando espacios porosos. Es una manera, desafortunadamente, este proceso lo vemos al tercer, cuarto año. Por eso a veces se desesperan. No quieren incorporar microorganismos porque la respuesta se dé hasta el tercer año. Tengan paciencia. Yo siempre digo al productor, ten paciencia. ¿Ya? Este es el perfil microbiológico, vean. Pseudomonas, fijadoras de nitrógeno, suspirinum, solubilizadores. Esos son análisis que usamos mucho en México en la actualidad. Vean, por ejemplo, solubilizadores de fósforo no detectados. Solubilizadores de potasio no detectados.
este análisis es mucho más barato, ¿verdad? Entonces les decía que este tipo de perfiles microbiológicos también nos ayudan a entender si hay o no los microorganismos que yo necesito, ¿verdad? Los microorganismos nos ayudan a promover raíces, son bioestimulantes, ¿verdad? Vean, están dentro del grupo de los bioestimulantes, los microorganismos, ¿ya? A mí me sorprendió en el 2019, que fue el Congreso Mundial de Bioestimulantes en España, en Barcelona, me sorprendió que la mitad de las charlas, de las pláticas magistrales, hablaban sobre microorganismos. En el Congreso de Bioestimulación, la mitad de las pláticas eran microorganismos y el resto era ácidos húmicos, aminoácidos. Fíjense la importancia que le estamos dando a los microorganismos. Vean, aquí está un experimento con Bacillus pumilus, ¿ya? Cómo esos compuestos volátiles pueden generar un estímulo a la planta para generar raíces. ¿Qué más hacen los microorganismos? Vean, es un problema que yo he resuelto en México. Nosotros tenemos muchos problemas con boro. Entonces, ese problema lo he resuelto utilizando microorganismos, micorrizas, ¿no? Por más boro que aplicamos, no vemos respuesta al boro. ¿Por qué? Cuando tenemos suelos con mucha materia orgánica y mucho calcio, el boro se acompleja o precipita, no está disponible. Entonces, y por el tipo de hoja, queremos hacer aplicaciones foliares con boro y es difícil a veces ver respuesta. Vean entonces, este problema lo hemos resuelto con micorrizas. Vean, sin aplicar boro, solamente incorporando Glomus intraradices u otro tipo de micorrizas nativas, vean, se incrementan los niveles de boro en la hoja, sin aplicarlo. El boro ya está en el suelo, simplemente no está disponible. ¿Ya? A mí me gusta trabajar mucho, sobre todo en México, que tenemos este problema del boro. Es muy fuerte. Perdemos, fíjense, yo les digo a mis paisanos, que perdiéramos por el problema del boro 1 tonelada por hectárea. Tenemos 150,000 hectáreas. Anualmente estamos dejando de cosechar 150,000 toneladas de aguacate por no resolver el problema del boro, porque todo el mundo lo quiere resolver aplicando boro. El boro ya está en el suelo, pero no está disponible. Y ya para terminar, ¿verdad? Tengo unos minutitos. Decía, en el caso de nutrición, claro, ya conocemos esta fórmula, ¿no? ¿Cuánto requiero para producir ciertas toneladas de aguacate? ¿Cuánto me aporta el suelo? ¿Y cuánto se aprovecha de mi fertilizante? Es un modelo, es universal. Le llamamos modelo logístico, simplificado, etcétera, etcétera. Para eso necesitamos también los análisis de fertilidad del suelo, para saber el suministro del suelo, ¿no? ¿Qué más necesito saber? ¿Cuánto necesito por tonelada que voy a cosechar? El rendimiento meta. Vean, ahí están viendo trabajos de Hoover en Sudáfrica, de Haifa en Israel, y estos datos son míos, que yo generé en el 2020 para aguacate Hass en México, ¿no? Lo que yo hago, saco un promedio y veo que para producir una tonelada de aguacate Hass necesito 7.2 kilos por hectárea de nitrógeno, por tonelada, 2 de fósforo, 16,7 de potasio, etcétera, etcétera. Estos son los requerimientos nutrimentales para aguacate Hass, ¿no? Por tonelada. Y después considero la eficiencia de la fertilización. Desafortunadamente estos datos no existen, ¿verdad? Los inferimos. Para obtener estos datos necesitamos utilizar radioisótopos, ¿no? Marcadores isotópicos. Y difícilmente podemos hacer este tipo de ensayos. Por eso les decía que sabemos que cuando aplicamos el nutriente en fertigación se aprovecha más. Cuando no tenemos fertigación se aprovecha menos. Entonces son cálculos estimados. Ok, pero a mí está bien, me interesa generar programas de fertilización o de fertigación. Pero para mí es más importante como nutriólogo el seguimiento. Para eso hacemos análisis foliares, ¿verdad? Vean lo importante que es esto. Mientras más desbalanceada está tu planta de aguacate, vean, los rendimientos tienden ¿a qué? A caer. Es un trabajo del doctor Cortés, un colega mío que hizo en México,
nosotros generamos lo que se conoce como el índice de desbalance nutrimental. Hay algunos laboratorios que ya lo entregan. Por ejemplo, aquí está. Este es Agrichem, AGQ. Ellos hacen este diagnóstico. Vean, generan índices nutrimentales. Si yo sumo todo esto, me da como resultado el índice de desbalance nutrimental. Entonces, hemos visto que mientras más desbalanceada nutrimentalmente está tu planta, vean qué sucede con los rendimientos. Cada punto que están viendo aquí es un árbol al cual se le hizo un análisis foliar y se obtuvo su rendimiento. ¿Verdad? No por tener mucho nitrógeno en la planta va a producir más. Va a tener mucho nitrógeno, poco fósforo, demasiado calcio. Ese es el famoso índice de desbalance nutrimental, que lo pueden ver gráficamente así, vean. Este laboratorio está prácticamente en todo el mundo, no sé si en Brasil exista, AGQ. Y bueno, y así voy a ir pasando las diapositivas. Cuando queremos aguacates de alta productividad, el monitoreo es muy importante para nosotros, el seguimiento. Utilizamos sondas de succión a 20, 40 y 60 centímetros de profundidad. ¿Para qué son las sondas de succión? Para ver cómo se está nutriendo mi cultivo, ¿no? Pero previo a la nutrición, yo tengo un dicho. Antes de nutrir bien a una planta, tienes que irrigarla bien. Fíjense. Si el riego es malo, la nutrición va a ser mala. Entonces necesitamos regar bien. Por eso el monitoreo de la humedad del suelo es muy importante, independientemente del tipo de sensores que utilicen. Hay muchos tipos de sensores, desde muy costosos, muy baratos. Lo importante es monitorear la humedad del suelo, ¿no? Eso por ejemplo se utiliza mucho en México, en Perú también, el FDR. Ya vieron el equipo de Innova tiene, ¿verdad? Es un medidor de varilla, es más barato. Lo importante es medir la humedad del suelo, o con la mano, ¿no? Para eso hacemos, ¿qué? Perfiles de suelo. En Perú, en Chile es muy común medir la humedad de esta manera. Fíjense, tienen equipos y aún así van y miden la humedad con la mano. Después, ¿qué hacemos? Obtenemos la muestra, instalamos sondas de succión y después obtenemos la muestra. Esa es la solución del suelo, vean. Eso, ahí está lo que la planta está consumiendo, lo que está disponible para la planta el día de hoy. Porque mi suelo puede tener mucho potasio, pero no está disponible, ¿verdad? Puede estar fijado. Para eso necesitamos hacer un vacío y necesitamos que mi suelo esté a capacidad de campo. Por eso necesitamos los sensores, medir la humedad. Y después, como ya vieron también, podemos hacer los análisis directamente en campo. Es un equipo español, Imaximus. Este es un equipo italiano, Hanna Instruments. Ya sea que tomen la muestra en campo o tomen muestra de suelo y hagan una pasta saturada y después lo analizamos. Ahí están viendo ustedes, son rangos que yo he generado para aguacate, para diferentes etapas fenológicas. Vean, nutrir una planta es bien fácil. ¿Le sobra? No le pongo. ¿Le falta? Le pongo. ¿Vean? ¿Tengo hambre? Como. ¿No tengo hambre? No como. Vean qué fácil es nutrir una planta. Pero si no tengo datos, solamente estoy fertilizándola, no la estoy nutriendo, ¿verdad? Que son conceptos diferentes. Y ya para concluir, vean el análisis de savia, que le llamamos, o extracto celular de peciolo, que es lo más correcto. Esto todo lo hacemos en campo. ¿Por qué es importante no la hora del día, sino las condiciones climáticas que tenemos? Vean, por ejemplo, la transpiración. Este es en otro cultivo, ¿no? Para que vean cómo la transpiración durante el día es variable. Por eso, si yo llego en un momento donde la planta no está transpirando y quiero analizar calcio o nitratos en savia, no los voy a encontrar, porque los poros, los estomas están cerrados y los nitratos, el calcio, el magnesio, los sulfatos se absorben con el agua por flujo de masa. Entonces, si yo llego en un momento y muestré y la planta está estresada, ¿qué voy a ver? Nada. Es un dato erróneo, ¿no? Y también vean, yo he hecho unos trabajos donde correlaciono
el análisis de savia en el extracto celular de peciolo contra el análisis de savia en el pedúnculo, ¿no? Que es lo que une el fruto con la rama. Y hay mucha relación entre lo que encontramos aquí y lo que encontramos acá. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo analizo potasio en la etapa de fructificación, el potasio ¿qué hace? Es translocador de azúcares, ¿no? Mueve azúcares hacia el fruto. Me interesa tamaño del fruto. Entonces vean qué hacemos, llegamos a campo, muestreamos cuáles hojas, las mismas que usamos para el análisis foliar, son las mismas que usamos para el análisis de savia. ¿Cuántas? 25 a 50 hojas por, le llamamos sector de riego. Cortamos en partes más pequeñas. Podemos hacer una premolienda. Lo colocamos en una jeringa para hacer el extracto. Obtenemos la savia. Calibramos los equipos previamente y tomamos las mediciones, ¿no? Con los equipos tipo Twin de Oriba, son de origen japonés. O podemos utilizar otro equipo, el Imaximus, ¿verdad? Que es este equipo. Este equipo nos permite, ahorita van a ver, aquí necesitamos un poquito más de muestra. En 60 segundos obtenemos los resultados de este equipo. Te mide calcio, cloruros, potasio, sodio, amonio, nitratos, magnesio, pH. Son 9 parámetros en 60 segundos, ¿no? En un minuto. Este equipo es español. Y ya, en base a eso, aquí están las tablas que yo generé para aguacate Hass, ¿verdad? De alta productividad. Vean qué fácil es hacer nutrición en campo. Bien, pues espero que esta información haya sido de utilidad. Yo de todas maneras, esta charla queda en manos del equipo Innovac Brasil para que puedan disponer de ella, ¿no? Les quiero agradecer por su tiempo. Esto es solamente cómo interpretamos los análisis gráficamente. Y pues gracias por su tiempo, ¿no? Vamos, gracias. Muito obrigado, Dr. Prometeu, por a palestra, pelas informações que nos tocou. E agora nós vamos passar um pequeno vídeo antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Bem, foi quando vocês apareceram na minha propriedade, né? Falando sobre o produto. Eu achei interessante e daí comecei a fazendo os testes, né, do produto. E acabei achando interessante, porque pelo trabalho que está sendo feito, o enraizamento aumentou bem, né? Fora apareceram vários tipos de outro tipo de raiz. Assim, na minha opinião, eu recomendaria os produtos da Innovac, né? Porque ela está trazendo o benefício muito maior que eu estava esperando, né? E eu estou conseguindo colher resultados melhores, né? Com os produtos da Innovac, né? E como o abacate é uma planta que requer muito cuidado com a raiz, ela tem muito problema de podridão na raiz, então é isso que está ajudando bastante, né, a sustentar melhor a planta, né. Você vê que ela está respondendo com o produto, né. A Arcbox me chamou a atenção pelo fato dela ser, não agride a natureza também, né, é uma coisa que o agricultor está procurando bastante nesse meio aqui, quanto mais orgânico possível seria melhor. E daí então chamou bastante atenção, principalmente o Hass, né, que é uma planta mais para exportação, né, que é muito exigido lá fora lá, né. Então nesse caso aqui ajudaria muito, né, o produtor. Eu estive observando que a tecnologia RDR tem promovendo um melhoramento, né, nas plantas.
e um aproveitamento melhor de todos os nutrientes. E eu estou conseguindo umas frutas melhores, né? mais sadias, né? A planta também, né? Um aspecto já melhor, fazendo com que a planta desenvolva, tenha um desenvolvimento melhor, né? E tenha a possibilidade mais para o futuro ir aumentando a aplicação dos produtos em área total. Todos esses produtos que tem colocado têm dando bons resultados, porque a planta começou a ter um aproveitamento melhor de nutrientes, né? Porque tendo um enraizamento maior, a planta ela consegue absorver melhor os produtos que a gente coloca, né? Porque sem esses produtos, os produtos, o Radigrow, o Nutrisorb, o Exorude, né? Não conseguiria promover esse aproveitamento dos nutrientes. Bom, gente, a gente vai dar início agora à sessão de perguntas e respostas. O Dr. Prometeu está aqui disponível, então vamos dar início a perguntas. Parabéns, doutor, pela excelente apresentação e contribuir esse conhecimento conosco aqui. Em relação ao Brasil, a gente tem muita dificuldade em relação a porta-enxertos. Ou seja, a gente observa que no Chile, no Peru, na Colômbia, tem utilizado um tipo de semente. Exemplo, o Zutano, né, um padronizado. No Brasil, a gente não tem definido ainda um porta-enxerto. Eu queria saber sobre essa diferença, essa grande variabilidade genética que tem dos porta-enxertos em relação aos pelos radiculares. E também uma comparação com as mudas clonais, que estão em evidências hoje no mercado lá fora, e porém no Brasil não tem ainda, em relação à absorção de nutrientes. Bien, gracias. Voy a responder en portugués, digo en español, porque se me dificulta el portugués todavía. Sí, tiene razón. Yo creo que es un tema que ustedes tienen que ensayar finalmente en Brasil, el tema de portainjertos, y sí hay mucha variación. Incluso, bueno, no lo presenté aquí, pero cuando hacemos estudios de la absorción de nutrientes por tipo de portainjerto y variedad, hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, sí es bien importante que ustedes, por el tipo de portainjertos que usan, vayan generando este tipo de informaciones, ¿no? Lo que presentamos aquí, pues es lo que hemos generado en México, Chile, Perú, y son condiciones diferentes. Tal vez ustedes, por el tipo de condiciones, podrían utilizar datos muy parecidos a los que tenemos en México, Colombia, porque utilizar la información de Chile y Perú en poco puede ayudar. Ellos utilizan mucho más bien portainjertos tolerantes a la salinidad y aspectos de ese tipo. Nosotros usamos portainjertos tolerantes a fitóftora, pues por ahí va el asunto. Entonces, si ustedes van a tratar de iniciar con ese tipo de ensayos, pues tratar de utilizar información generada, por ejemplo, en Colombia o México, que son condiciones lluviosas. Tal vez el tipo de suelo cambia un poco, pero por cuestiones climáticas y tipo de suelos creo que podrían iniciar por ahí, ¿no? Haciendo ese tipo de trabajo. Por ejemplo, y muchas veces hablamos más de las razas, ¿no? Raza antillana, raza mexicana, raza guatemalteca, pero yo creo que ustedes, la raza antillana la usamos mucho precisamente para tolerancia a sales. Cuando los manejamos ya en este tipo de condiciones, ya no vemos situaciones que nosotros queremos, ¿no? Por eso te decía que sí puedes iniciar con portainjertos o materiales clonales de México o Colombia, y para este tipo de situaciones, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta, ¿no? Pero sí tienen que ensayar, hacer pruebas. Ya existen finalmente en Brasil, o sea, no están iniciando de cero tampoco, pero sí tal vez las mejores experiencias irlas aprovechando sin dejar de ir también haciendo nuevos ensayos, ¿no? Para ir aprovechando este tipo de informaciones. Tal vez Sudáfrica también, podrían aprovechar información de Sudáfrica, ¿verdad? Porque aprovechar información de Israel, Chile, Perú, creo que no ayudaría mucho, ¿verdad? Yo por eso siempre pienso que
Cuando alguien de Chile o Perú va a México, aprende poco. Vamos de México a Chile, a Perú, decimos, por nuestras condiciones, ¿no? Allá no llueve, todos tienen sistema de riego. En México, la gran mayoría de nuestros productores no tienen sistema de riego. Llueve mucho, es en laderas, ¿verdad? En terrenos inclinados, entonces, pero cuando vamos a Guatemala, Costa Rica, bueno, mismo Brasil, Colombia, son situaciones muy similares, ¿verdad? Adelante. Parabéns pela apresentação, doutor Prometeu. Minha pergunta seria a seguinte: existe algum trabalho na cultura do abacate de monitoramento de amido e outros carboidratos, açúcares redutores e enzimas relacionadas ao metabolismo dos carboidratos? Sim. Eu não apresentei agora, mas voy a hablar en español mejor. Sí existe información, ¿no?, al respecto. Y ese trabajo los han generado mucho los chilenos, ¿verdad? Así que yo te puedo pasar información. Bueno, igual para muchos de ustedes, alguna información adicional que tal vez por el tiempo no haya podido ser vertida en esta charla. Este es mi correo electrónico y por WhatsApp, ¿verdad? También este es mi número de celular. Pero sí, ya existe. Entonces, ese tipo de trabajos lo hacen mucho los chilenos y ese tipo de análisis lo hace el laboratorio AGQ, Agrichem. Por eso, no sé si en Brasil exista. Sería interesante empezar como yo dije, a educar a nuestros laboratorios para comenzar a hacer este tipo de análisis. Pero sí, adelante. Hay laboratorios que... si lo hacen en Brasil, excelente. Sí. Pero ya existe información y ahí hay rangos también, ¿no? Entonces yo te puedo pasar esa información con mucho gusto. Gracias. Parabéns pela apresentação. O senhor falou muito da fertilidade biológica. Quais são as bactérias que o senhor vê como melhor resultado? No meu caso, ela tem um solo calcário, com argiloso, com muito cálcio, aquele desbalanço que o senhor comentou. Qual que o senhor recomendaria para mim ter um melhor resultado das bactérias? Sí, les decía que cuando tenemos suelos calcáreos, una estrategia que funciona muy bien es la estrategia biológica, les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos muy buenos resultados en Perú utilizando muchos abonos orgánicos, pero también utilizando mucho Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, ¿verdad? Tricodermas, también ayudan mucho para este tipo de situaciones. Pero yo decía, yo he correlacionado mucho los rendimientos de aguacate con Bacillus subtilis y hay una relación directa, ¿verdad?, entre las unidades formadoras de colonias, es decir, las poblaciones de Bacillus subtilis contra rendimiento. Pues por eso yo decía que era una superbacteria, ¿no? Claro, todas son importantes, recuerden, yo mencioné solamente algunas, pero tiene que haber un equilibrio entre bacterias, hongos y actinomicetos. Por eso la respuesta es hacer un perfil microbiológico para poder equilibrar tu suelo. Porque Bacillus subtilis es muy importante, pero hay mucho más tipos de microorganismos que también te van a ayudar. Pero para mí Bacillus subtilis es una bacteria que me ayuda mucho para ese tipo de suelos, ¿no?, calcáreos, ¿no? Dentro desses subtilis, tem alguma cepa específica ou... No, yo creo que si usas cepas nativas, mejor, ¿no? Acuérdate que puede ser Bacillus subtilis, a nosotros nos pasaba mucho en México. Traíamos cepas de Cuba, porque mucho de nuestra agricultura orgánica inició con expertos cubanos. Entonces venían con cepas de zonas tropicales, las establecíamos en México en zonas, climas más fríos, subtropicales, y costaba mucho trabajo. Entonces, cuando empezaron a hacerse colectas, ¿no?, de la misma zona, que le llamamos endófitos nativos, veíamos mejor respuesta. Entonces, si tú tienes aquí este tipo de cepas que ya están acostumbradas a tus condiciones, es mucho mejor, ¿no? Yo creo que esa sería mi sugerencia. Se me permite mais uma pergunta. Claro. Quando o senhor falou do aporte do carbono através de matéria seca, se tivesse, isso é o suficiente ou precisa ter raiz? No caso, fazer um plantio consorciado com alguma planta que fornecesse mais raízes. Tem algum
se é melhor só palhada ou é necessário também ter raízes para ter maior aporte. Cuando hablamos de materia orgánica, yo siempre, a mí me gusta combinar todos los tipos de carbonos, ¿no? Desde abonos orgánicos como estiércol de vaca, puedes utilizar, en México usamos mucho la melaza, ¿no? También como abono orgánico. En Guatemala usábamos la linaza. ¿Qué más? Usamos ácidos húmicos, fúlvicos, o sea, todas las combinaciones posibles. Normalmente también utilizamos abonos verdes, ¿no? Ayer hablaban de algunos de ellos, mucuna, por ejemplo, etcétera. Normalmente lo que hacemos es los incorporamos, ¿no? Los incorporamos, pero normalmente eso nos ayuda mucho también a retener más la humedad. Pero sí, incluso en Perú utilizan mucho los abonos verdes como subsoleadores, ¿no? Para romper suelo y oxigenarlo. Entonces, todas las estrategias que puedas manejar de este tipo que estamos mencionando o las que comentas serían muy importantes. Pero sí necesitamos ir generando ahí ese carbono, ¿verdad? Recuerda que finalmente el humus se tiene que elaborar. Nosotros incorporamos residuos orgánicos, pero son los microorganismos los que van a... Nosotros recomendamos hacer aplicaciones cuando ya tú incorporaste un abono orgánico, ¿no? Lo dejas en la parte de encima. Llegamos y aplicamos microorganismos, o bioles que les llamamos, para que esa desintegración ocurra más rápido. Y ese humus, ¿no? El líquido, empieza a bajar, entonces tú empiezas a tener una mejora en la parte superficial. Entonces las raíces van a crecer más rápidamente, ya dijimos por qué, pero no es tanto el humus o el carbono, son los microorganismos los que generan ese gran desarrollo, ¿no? Gracias. Pero sí, traten de, yo siempre he dicho, el aguacate de manera natural le gusta convivir con los microorganismos. Es algo natural del aguacate, ¿verdad? La convivencia con los microorganismos. Por eso en Uruapan, Michoacán, donde les decimos la capital mundial del aguacate, allí hemos encontrado microorganismos que no se encuentran en ninguna otra parte de México. Están conviviendo fuertemente con el cultivo de aguacate. Lo mismo seguramente ustedes van a ver o están viendo aquí en Brasil, ¿no? Son microorganismos nativos que están conviviendo con el cultivo de aguacate. Pues para eso nos ayuda mucho la materia orgánica, ¿no? Entonces yo creo que sí, son estrategias que yo las recomiendo mucho para el aguacate. Materia orgánica, pero esto, fíjense, estoy hablando mucho de la materia orgánica, pero vas a Perú, suelos que tienen 0.17% de materia orgánica y están produciendo 48 toneladas. Uno dice, ¿qué está sucediendo? Claro, ellos incorporan, ¿ya?, bioles, ácidos húmicos, todo lo inyectan. A diferencia de nosotros que todo es casi artesanal, ellos no lo pueden o no lo hacen en 1000 hectáreas o 2000 hectáreas, ¿no? Entonces todo es a través del sistema de riego. Inyectan microorganismos, inyectan ácidos húmicos, inyectan ácidos fúlvicos, bioles y todo. Finalmente sí incorporan materia orgánica. Es difícil ver que en un año, ayer escuchaba la charla, ¿no? Del ingeniero Juan Carlos, creo que era, 5% de materia orgánica. ¿En cuántos años? No es fácil, ¿verdad?, elevar los niveles de materia orgánica, ustedes lo saben, pero sí podemos estar incorporando poco a poco. ¿Para qué? Para ir regenerando mi suelo. Ahí lo importante es que no se pierda, ¿no? Si lo podemos regenerar, mejor, ¿no? No sé si más o menos quedó clara la respuesta. Parabéns pela apresentação, doutor. Obrigado. Queria falar um pouco sobre a irrigação, né? Sim. Falou que a abacate tem muita sensibilidade a manejo de irrigação, principalmente a parte de encharcamento, fitófora, né? Assim. Qual seria o melhor tipo de sistema de irrigação para abacate, né? O solo que a gente tem é um solo um pouco arenoso, né? Qual seria a diferença da formação radicular, dependendo do sistema? Microaspersão, gotejamento? Bien. Sí, hace algunos años, en el año 2000, hicimos un trabajo en México donde evaluábamos diferentes sistemas de irrigación. Evaluamos riego como normalmente lo hace el productor, ¿ya?, con manguera, así directamente. Esa es una técnica que usa mucho el productor en México. Riego por microaspersión, riego por goteo
superficial y riego por goteo soterrado, ¿no? Que llamamos, superficial le llamamos, ¿no? O enterrado. Y como eran árboles que ya tenían más de 10 años, eran árboles adultos, el mejor sistema de riego, microaspersión. ¿Por qué? Porque si tú incorporas, si tus árboles ya son adultos e incorporas sistema de riego por goteo, se va a morir una fuerte cantidad de raíces. Es lo primero que, el primer año y el segundo tus rendimientos caen. Ya después que se acostumbra a las nuevas raíces a tomar el agua y a nutrirse de otra forma, empiezas a ver otra vez cómo comienzan a subir los rendimientos. Pero si ustedes ya tienen árboles adultos y quieren instalar un sistema de riego, microaspersión. Porque tú ocupas más área, ¿no? En ese caso, y no solamente veíamos que mejoraban los rendimientos, la calidad de la fruta era diferente. O sea, el manejo del riego, del agua, es bien importante también, no solamente para el rendimiento, sino para mejorar la calidad. Ahora, si tienes tú, por el tipo de suelos, en Perú los suelos son arenosos, y ya viste, y normalmente utilizan de 3 a 4 líneas de riego, por el tipo de suelo. Si tú incorporas 2 líneas de riego, es poco para un suelo arenoso. Entonces yo he visto en Perú que en suelos arenosos, si es una arena fina, colocan 3 mangueras, ¿no? 3 líneas. Si son suelos de arena gruesa, incorporan hasta 4 líneas. Por eso es bien importante, si se fijaron en este laboratorio, también es importante que te determinen si tu suelo es arenoso, qué tipo de arena es. ¿Arena gruesa o arena fina? Porque si tu arena es arena fina, se comporta como un suelo franco. Tú no necesitas tanta agua porque va a retener más. Pero si tu suelo es de arena gruesa, el mayor porcentaje, necesitas 4 líneas regantes de riego porque va a retener poca agua. Ahí te va a ayudar mucho la incorporación de materia orgánica y materia orgánica. Entonces, se tiene que trabajar a la par con la materia orgánica, ¿no? Para retener el agua. Entonces, yo creo que en un inicio, si tus árboles ya son adultos, sería microaspersión. Y si son nuevos, es un proyecto nuevo, puedes iniciar con 2 y después ir incorporándole otra línea. Y si es arena gruesa, hasta 4 líneas de riego. ¿Ya? Y eso en Perú, a mí no me sorprende ver aguacates en arena gruesa, arena fina, pero yo prefiero la arena fina que la arena gruesa. Yo he visto que en la arena fina los rendimientos siempre son más altos que cuando tenemos arena gruesa. Cuesta más trabajo regar arena gruesa. La arena fina es un suelo franco. Normalmente la arena fina llega a tener una capacidad de intercambio catiónico como la que vimos aquí, ¿no? 8, 9, 10 centimol carga por decímetro cúbico. Entonces, esos son suelos muy buenos para aguacate. El problema es cuando llueve, ¿no? ¿Cómo retienes el agua? Entonces, la única manera de retener el agua es con mulch, con los residuos de la hoja o con mucha materia orgánica, para que no se lave tanto. Lo importante es retener el agua en ese tipo de suelos, ¿no? Por eso incorporamos mucho materia orgánica. En México utilizamos mucho la zeolita. La zeolita es ese material que usamos le llamamos absorbeolores en las casas cuando se tienen gatos, para la orina del gato. Esa es la zeolita, finamente molida, y su capacidad de intercambio catiónico es muy alta. Entonces incorporamos zeolita y eso nos ayuda a retener agua también, además de la materia orgánica, ¿no? No sé si quedó más o menos en la respuesta. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Nos vamos a ver aquí todavía el día de hoy y mañana. Y si no, pues ahí están mis datos a través del equipo de Novac Brasil. Podemos estar en contacto para estar intercambiando información. Y gracias por tu tiempo. Gracias también por la invitación.